¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo en la cuarta temporada, como siempre, tratando de acercar la realidad para poder profundizarla, como siempre hacemos, o intentamos al menos, a través de un debate medular. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo estás? Bien, Alejandro, muy bien, muy bien. Intentamos no es poca hacerlo. Cosa, como siempre, digo, estar bien bajo este contexto. Por supuesto. O es una manera de decir. Es la más fácil. No, uno para lo dice estar argumentando bien. después porque uno no estaría claro, tan bien, si no tenés que explicar por qué es un lío. Lo dejamos ahí, decía, mejor ahí. No traigamos tampoco hace mucho. Exactamente. Sí. Bueno, intentamos hacer eso cada vez que nos encontramos en este lapso de media hora. Intentamos debatir, pensar, repensar. Y bueno, en eso estamos. Pero siempre con situaciones que claramente ameritan un debate profundo para transformar decididamente la realidad y no quedar siempre en saco roto. Por eso para cosas más superficiales puede cambiar de canal. Exactamente. Vamos a analizar una temática en profundidad desde otro ámbito, de otra, otra visión, también bastante importante para abanicar un conflicto que es muy difícil. Sí, mucho se habla, pero no se profundiza. Exactamente. ¿Presentamos el tema de hoy? Dale, vamos. La necesidad de un abordaje integral del narcotráfico tiene su anclaje en fortalecer el intercambio sobre un debate que suele caer rápidamente en saco roto y rancios eslóganes de campaña. Mientras que la violencia letal no da tregua en la provincia de Santa Fe, con principal anclaje en la ciudad de Rosario, la respuesta del Estado suele ser la misma, no importa la bandera que gobierne: militarizar y criminalizar el consumo. Por eso mismo, resulta imprescindible generar un espacio de debate para una problemática de muy difícil resolución, pero que amerita sin lugar a dudas un abordaje integral, consciente y responsable. Sin una política integral no habrá cambios sustanciales, y en este sentido es más probable que la realidad empeore y más lejos nos encontremos de la solución. Hoy en Catalejo, la necesidad de un abordaje integral del narcotráfico. Ahí está, tiene que ver con el abordaje amplio del narcotráfico, ¿no? Porque siempre cuando debatimos de narcotráfico claramente hablamos de violencia, ¿no? Que esta violencia urbana que nos atraviesa, violencia letal constantemente en la ciudad, pero no hablamos ni de consumo, no hablamos de atacar decididamente, ¿no? A dónde se va, a dónde se lava ese dinero producto de una actividad ilícita, y como todo lo ilegal seduce. Y por eso el invitado de hoy. Exactamente, me parece muy interesante y ya lo empezamos a abordar. Lo invitamos y por eso saludamos a Fabián Peralta, que siempre todos los años está, a través, referente de lo que tiene que ver con la ONG Miradas, y alguien que viene luchando por otra política de droga, y justamente por eso lo hemos convocado. Fabián, como siempre, un gustazo, viejo. Igualmente para mí. Siempre es interesante venir a, más que a exponer, a compartir e intercambiar. Sin duda. Bueno, leí un par de artículos que sacaste muy interesantes sobre esto, ¿no? El abordaje que tiene que haber con amplitud de lo que tiene que ver con el narcotráfico, porque si no, justo en estas horas, ¿no? El tema de la justicia federal, más fiscales, más justicia, exacto, bueno, hace falta, es algo que el pueblo santafesino requiere, la política santafesina en su conjunto también, pero da la impresión de que, como te planteaba metafóricamente, si no atacamos el lavado, ¿no? Si no empezamos a debatir bien sobre el consumo, si dejamos de criminalizarlo, ¿no? Para ponerlo en otro contexto de debate, veo que eso venís luchando hace muchísimo tiempo, es como que salimos todos juntos a matar los mosquitos así, ¿no? Sí. Y como que uno debería conformarse, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros venimos, como decís vos, hace tiempo, nosotros y otros actores políticos y sociales de la ciudad y del país y de la región, te diría, planteando que esto, si no se aborda desde una política integral, es solo fuego artificiales. Claro. Nos quedamos con algunos titulares, por supuesto, como también decís vos, lo de la justicia. El solo hecho de decir que hace 43 años tenemos la misma estructura de la justicia federal, como una realidad que ha mutado, ¿no? Totalmente. Marca a las claras que se necesita una reestructuración y un incremento de fiscales y jueces. Pero esto es una parte. Nosotros siempre decimos que una política integral tiene que abordar o encarar dos planos. Un plano tiene que ver con la reducción de la oferta de sustancias, que es esto de lo que venimos hablando normalmente. Fuerzas federales que controlen rutas, que controlen la hidrovía, que es clave. Esto hace más de 10 años que nosotros venimos diciendo que la hidrovía es, así como tiene un montón de aportes positivos para la economía, tiene también la posibilidad de contrabando de sustancia y de todo tipo de contrabando, de cereales, de lo que fuera. Sin lugar a dudas. Por lo tanto, tienen que ser un lugar donde haya controles específicos. Hablamos de los precursores químicos en la última, en una de las últimas bandas que se desbarataron,
la de Leo Rey, también había manejo de precursores, claro. Y esto nosotros también lo venimos advirtiendo, que cuando se desvían precursores químicos, que son sustancias que tienen uso legal y se desvían justamente para el uso ilegal, puede ser un insumo importante para empezar a partir de ese desvío de precursor químico a desbaratar una organización criminal. Claro. El lavado de dinero, como decías vos, ahora se hizo un convenio para crear la región centro de la UIF. Nosotros queremos saber, lo venimos también planteando hace tiempo, nos gustaría saber cuántos reportes de operaciones sospechosas recibió la UIF de la zona nuestra y cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas derivaron en causas penales. Exacto. Porque eso es también importante. Y ver cómo la UIF controla también a los agentes que están obligados a informar, porque también en esto sabemos que los bancos, los escribanos, los contadores, las agencias de auto, siempre tienen, como en todo, márgenes de hacer las cosas muy apegadas a la ley, o algunos que tienen más flexibilidad. Bueno, ahí también tiene que haber la gambeta de Garrincha, diría un amigo. Exactamente, claro. También tiene que haber un control. Podemos hablar también del servicio penitenciario, podemos hablar de la policía provincial, claro. Que también, más que reclamar, a mí me causa mucha inquietud cuando dicen, bueno, incorporamos 600 más, pedimos 1000 más, bueno, pero ¿a qué vienen? ¿Qué tipo de policía? ¿Cuál es la formación qué que tipo? tienen? Exacto. Claro. Nosotros, el informe de los últimos meses que presentó el Gobierno Nacional, el ministro Fernández, decía que de todas las intervenciones que tuvo Gendarmería, el 80% habían sido consumidores. Entonces no nos sirven ese tipo Totalmente. de detención. Entonces todo ese abanico de instrumentos, al que le sumo la FIB, le sumo la aduana, con los puertos y demás, tienen que ver con disminuir la oferta de sustancia. Pero el otro extremo es disminuir la demanda. Y ahí se involucra mucho lo social, se involucra mucho lo cultural, lo deportivo, lo educativo, lo laboral. ¿Qué le ofrecemos a los pibes de nuestros barrios para que tengan una alternativa? Porque yo siempre digo que muchas veces no es que no tienen futuro o que no saben cuál es el futuro, sino que para mí es peor, tienen la certeza que el futuro va a ser la réplica del presente. Van a estar siempre igual. Y eso pensémonos cada uno de nosotros, imaginando que nuestra vida no va a evolucionar ni en lo económico, ni en lo intelectual, ni en lo espiritual, ni en ningún plano que le querramos dar. Entonces, esa pebetada hoy en los barrios no tiene la posibilidad de que se le garanticen derechos como cualquier joven necesita. Y en eso también tiene que haber una política. El conjunto de estos dos bloques de política harían una política integral que debería ser también revisada periódicamente para corregirla, para evaluarla. Entonces yo leía ayer o antes de ayer un proyecto que ingresaron en la Cámara de Diputados de la Nación algunos diputados donde declaran la emergencia en consumos problemáticos. Y la verdad es que el proyecto está planteado con 1 año de duración. Y la verdad que nada se puede hacer con un plazo de 1 año de duración. Ya el expresidente Macri había emitido un decreto declarando la emergencia en adicciones, que es solamente esto que decías vos, hacer como que hacemos algo, pero en definitiva no es hacer mucho. Fabián, haciendo alusión un poco a lo que decías del tema, te escuchaba, ¿no? Digo, controlar, y parece como controlar lo ilegal, digo. De alguna manera, está en el debate, asoma en algún momento la legalización. Digo, porque hablabas de oferta, hablabas de demanda. Digo, no se habla prácticamente. Digo, no es mucho más fácil, ¿no sería mucho más fácil controlarlo si fuera una sustancia legal? Yo creo que sí, claramente. De todas maneras... Más allá que existen muchos tipos de drogas, ¿no? No, pero vamos a lo que podría ser, entre comillas, más sencillo, que es la legalización de la marihuana. Digo más sencillo porque ahora se van a cumplir 10 años que eso está pasando en Uruguay. Claro. En Uruguay hablaba los otros días con un ex secretario de la Junta Nacional de Droga Uruguaya y él me transmitía que están permanentemente evaluando cómo se viene aplicando la ley. Ellos consideran que el 50% del mercado de cannabis, de marihuana, se le quitó al narcotráfico. Ahí hay una lectura positiva, que es que el negocio se redujo a la mitad. Hay otra lectura que, aún legalizada, hay un 50% del mercado que sigue prefiriendo, por comodidad, por precio, porque no quiere registrarse por lo que sea, al mercado clandestino. Pero de todas maneras, nosotros somos defensores de
de la legalización. El tema del autocultivo, en el caso también de la marihuana, es clave. Esta semana también yo recibí información de compañeros, amigos, conocidos, de los robos de planta que se le hacen a personas que hoy tienen en su casa y que no pueden hacer la denuncia porque están en la clandestinidad. Exacto. No se puede trabajar ningún tipo de campaña seria, preventiva, de información cuando se está en la clandestinidad. Claro. La clandestinidad aleja al ciudadano del Estado, excepto del sistema penal. Claro. Lo aleja del sistema sanitario, lo aleja de la posibilidad de acercarse con su problema a instituciones que tengan que ver con lo social, lo aleja de poder contar lo que le está pasando y lo deja en el cono de oscuridad. Así que sí, yo no tengo dudas que la legalización, y más temprano que tarde, va a ir pasando, porque no hay ninguna lógica por cual la marihuana esté prohibido y el tabaco no esté prohibido. Claro. Porque el argumento que se utiliza es que el Estado nos cuida, entre comillas, y protege un bien jurídico que es el de la salud. Y el tabaco causa 40.000 muertes por año en Argentina por consumir tabaco. Y el alcohol también, ¿no? Y el alcohol es otro tanto. Y vemos ahora cómo en momentos tan emotivos para nosotros, como una Copa del Mundo, más de poder haber salido campeón, los principales sponsors tienen que ver con la cerveza. Entonces también este debate requiere de despojarnos de hipocresía y de discutir cómo nos relacionamos nosotros con las distintas sustancias, porque también a lo largo de la historia el hombre, la mujer siempre se relacionaron con sustancias. A lo largo de la historia hubo sustancias que hoy son totalmente aceptadas y de uso cotidiano, como el café, como el chocolate, hasta como el mate, que en su momento estuvieron prohibidos. Entonces, es indudable. Lo peor que podemos hacer, y muchas veces en lo que caemos, es en simplificar el tema. El tema es un tema complejo, el uso de sustancias de por sí es un tema complejo, los niveles de violencia que nosotros tenemos, además no pueden escindirse de los niveles de desigualdad que tenemos. Totalmente. Porque en Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína, Estados Unidos desde el punto de vista represivo, teniendo las fronteras más custodiadas, sobre todo después de las Torres Gemelas, no puede evitar que la droga siga entrando a su país. Claro. O sea, por ese lado no lo vamos a solucionar, y aunque nosotros lográramos que una ciudad o un país estuviera libre de una sustancia, una persona que tiene un comportamiento adictivo usaría otra sustancia, porque la sustancia es solamente un medio. Entonces me parece que lo que nos hace falta es ese debate y escaparnos al eslogan, al yo esto lo arreglo enseguida, voy a terminar con la droga. Y a la miserabilidad política, ¿no? Me parece también y a la utilización, claro. Esto del eslogan para, ¿no? Sí, traccionar, digamos. Sí, porque ¿no? es muy... es más fácil, lo que más llegada tiene, más impacto produce, ¿no? Es tan fácil como inconducente. Claro. Yo he estado, cuando uno habla con una madre que perdió un chico por sobredosis, es un debate imposible porque hay razones que tienen que ver con lo sentimental, que son totalmente entendidas, sí. Pero los que tienen responsabilidad de gobierno tienen que discutir en otro nivel y pensando en una visión mucho más amplia y que realmente nos pueda conducir a resolver este problema que hoy nosotros en Rosario lo tenemos agravado de una manera muy exponencial con los niveles de violencia, de muertes que tenemos, que por supuesto son el 65% chicos jóvenes. Bueno, tenemos casos trágicos como niños y niñas que perdimos en estos últimos tiempos, en estos últimos días, y eso amerita que las propuestas no sean para el titular de mañana, sino para una política real. Hacemos un cortecito y seguimos charlando con Fabián, ¿te parece? Me parece bárbaro. Muy bien, estamos charlando con Fabián Peralta. Estoico, militante, sigue con ese estoicismo, ¿no? Lo admiro, es un tipo que no para de militar, y está bien, ¿no? Me parece que lo que nos transforma en realidad es esa militancia sincera por un mundo distinto, ¿no? Esto que, como decía Fabián, escapar a los eslogans, digo, tiene que haber una discusión también dentro de los partidos políticos, ¿no? Para poder madurar ciertos debates, para poder generar, digamos, más allá del efecto que busca la política, ¿no? Que tiene que ver el efecto rápido de propaganda, sino, bueno,
cuando crezca, como sigue creciendo, ¿no? La antipolítica, esto, ¿no? Que se manifiesta también con algunos representantes, hay que hacerse responsable también del lado de que a uno le toca, ¿no? Digo, no, sin duda. Crece el antipolítico o el discurso antipolítico o estos jóvenes que son, digamos, jóvenes de la nueva era con la cuestión digital, ¿no? Los nativos digitales no están interesados, muchos de esos sí, No otros no todos. tanto. ¿Cómo seducimos ahí, no? Sí, es muy difícil porque tenemos, es muy complejo el tema, tenemos una sociedad muy fragmentada, tenemos un déficit extraordinario en los partidos políticos, no hay así posibilidades a corto plazo de poder regenerar esos formatos de participación. En muchos casos es más importante la consultora o el publicista que la opinión de la militancia, por esto, digamos, de tener el pulso del momento, de que Claro. si digo esto, No me conviene. no me conviene, no me conviene, lo digo ahora, no lo digo. A ver Y para dónde va la opinión, tal ¿no? cual. El Y todo termómetro este tipo social. de especulaciones, Claro. que yo entiendo, tienen un porcentaje que yo hasta podría admitir, no se pueden transformar en la totalidad de las acciones Exacto. de los dirigentes, porque esto es lo que hace que se terminen alejando de algunas problemáticas o sea, alejando de la posibilidad de darle solución, y el sistema democrático se basa básicamente en la confianza entre representante y representado. Totalmente. Esa confianza no existe, como pasa mayoritariamente hoy, el sistema flaquea, el poder democrático no existe, entonces las corporaciones tienen mucho más poder que el dirigente o el gobernante de turno, todos lo sabemos, y es muy difícil poder lidiar con eso. La única manera de disciplinar los poderes corporativos es con poder democrático. Sin duda. Y el poder democrático se puede hacer de muchas maneras, menos sin gente. Entonces, esto es algo que tenemos que... 40 años de democracia me parece que es algo que tenemos que insistir, ¿no? Sí, totalmente, porque hemos avanzado en muchos aspectos, en general hemos avanzado en los aspectos que tienen que ver con derechos individuales, digo, Exacto. de Alfonsín para acá, desde el divorcio, patria potestad compartida, más cerca en el tiempo, matrimonio igualitario, voto a los 16, la participación de la mujer en política, pero lo que tiene que ver con derechos económicos no. Ahí hemos retrocedido, si uno toma Totalmente. desempleo, pobreza, indigencia, La déficit brecha habitacional, sigue extendiéndose. salud pública, educación pública, lo que era hace 40 años, hemos retrocedido. Entonces, Totalmente. ese es el debate que nos tenemos que dar, y el tema de las políticas de droga a mí me resulta muy apasionante porque es un tema donde claramente se ve que Ingresan todos estos sí, debates. que la ideología Claro. está muy presente. Totalmente. Fabián, con respecto a la acción o aquella persona, jóvenes y algunos no tan jóvenes, que ya están dentro de lo que es el consumo, surge esta cuestión de ¿y qué hago? Ujú. ¿Qué hago con ese familiar que está bajo consumiendo, algunos también en algunas cuestiones delictivas, ¿no? Por producto de este consumo? Preguntas que nos llegan cotidianamente. Cotidianamente. ¿A dónde lo llevo? ¿Dónde lo ¿Qué llevo? hago? ¿Qué hago? Bueno, prefiero que esté en un instituto de menores o prefiero que esté adentro para que no esté afuera. Bueno, digo, no puede ser la solución. No. No es la solución. O sea, definitivamente claro. no es la solución. Tenemos, en su momento, nosotros habíamos accedido a alguna auditoría que hace la Cedronar con las instituciones con las cuales convenia, y había, en realidad fue una auditoría que hizo la Auditoría General de la Nación sobre la Cedronar, y había muchos déficits, inconvenientes, tanto con la parte administrativa contable como con la parte terapéutica. Vemos cada 3, 4 meses instituciones donde las personas eran encerradas, eran privadas ilegítimamente de la libertad, tenían problemas, tratamientos crónicos que no terminan nunca. Claro. Bueno, hay una serie de circunstancias que también tenemos que rever, y también hay que ver cada caso porque, como decía antes, el tema es cómo uno se relaciona con las personas, cuando un consumo es problemático o no lo es. Claro. Y también hay mucha desinformación. Nosotros estamos ahora el 18 de abril, que los voy a invitar, estamos generando una actividad virtual con Emilio Ruchansky. Emilio es un periodista, un colega de ustedes, que trabajó en la revista, fundó la revista THC, trabaja en la televisión pública, Sí. y vamos a desarrollar el protocolo que la Cedronar generó para los colegas de ustedes, para los medios de comunicación, de cómo tratar estos temas. Sí, El año unir- pasado hubo unirse a la algo herramienta informativa, algo claro. similar con lo que se dio en los sindicatos para Exacto. Tiene con que él ver también. con eso. Y voy a esto que vos me preguntabas. Muchas veces
se confunden términos. Yo Exacto. hace poco leía un proyecto de un diputado provincial, que no voy a dar el nombre porque sé que lo hace de buena fe, pero él decía, de cada 10 personas, 6 son adictos. Y seguramente lo que quiso decir que 6 somos consumidores. Y ahí involucramos, como es el caso mío, que soy consumidor de alcohol. Claro. Entonces, tenemos que poner todo eso arriba de la mesa, ver cómo nos relacionamos, ver si yo tomo alcohol y después manejo mi auto, es un consumo problemático. Si yo tomo alcohol y estoy en mi casa solo y no genero problema tercero, no lo es un problema mío de mi decisión, como el que fuma tabaco, como el de otra sustancia. Clarísimo. Entonces hay que ver eso, cómo uno se relaciona, si ya tiene desarrollado un comportamiento adictivo, que básicamente una persona es adicta cuando la sustancia pasa a ser el centro de su vida, se levanta y piensa en consumir, cómo lo consigue, llega a robar para conseguirlo. Bueno, esa persona, hay dispositivos, no todos los que necesitamos. Ahora la municipalidad lanzó uno hace poco, está Precop, que también lanzó, que es lo provincial, en calle España, con un sistema de atención telefónica permanente. Debería estar funcionando en red todo el sistema público de salud, pero acá quiero remarcar algo. En el 2014 se sancionó una ley muy linda, muy bien hecha, muy trabajada, que es la ley que contiene el Plan Jacob, que es el programa o el Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos. Esa ley se aprobó en el 2014, pasó los últimos 2 años de Cristina, los 4 años de Macri, están pasando 3 años de Alberto y no se reglamentó. Claro. En esa ley, ahí tiene que ver la asistencia, tiene que ver la información, tiene que ver la reducción de daño. Es una ley que abarca una política bastante diversa en los distintos planos, que bueno, no se reglamentó y por lo tanto está ahí esperando que se reglamente. Sin duda. Bueno, no nos queda mucho más tiempo. Sí. Vamos a continuar. Esto parece importante, el tema que bien marcaba Fabián, el tema de que nosotros, aquellos que laburamos en la prensa, podamos munirnos de herramientas informativas para poder salir también a replicar ciertas cuestiones o tener más fundamentos para poder debatirlo, ¿no? Esto de los números es importante, pero suelen ser fríos, ¿no? En esto de 6 de cada 10. Bueno, dentro de esos 6, como decía Fabián, yo también, o sea, tomamos alcohol, creo que es una de, también, ¿no? De las cuestiones con mejor prensa de todas, pero yo no manejo cuando tomo. Eso es algo a rajatabla que venimos planteando hace muchísimo tiempo, mientras que vemos que hay mucha gente que sí lo sigue haciendo. Entonces, bueno, empezar ahí a profundizar y a problematizar mejor el debate, ¿no? Sin dudas. Lo último que quieras acercar, Fabi, en torno a esto. No, simplemente remarcar que vamos a estar difundiendo esta charla del 18, que nos parece importante para comunicadores, para estudiantes, sobre todo, porque muchas veces desde los medios de buena fe se repiten y termina confundiendo más, claro. Se termina reforzando el paradigma de la guerra a las drogas, o sea, mucha terminología bélica, batalla, guerra, lucha. Se vuelca muchas veces información que tiene que ver con la salud en las secciones de seguridad de los medios. Bueno, determinadas cuestiones que me parece para reforzar y también adelantar que se está preparando, que la Fundación Ebre está preparando para el 25 de abril un foro para debatir una nueva política de droga, y cuando tengamos la precisión la vamos a comunicar porque también va a estar muy interesante. Cómo no, como siempre a disposición. Y muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Fabián Peralta, de la ONG Miradas, como siempre, tratando de acercar un poco más de herramientas a la hora de hablar de drogas y también para profundizar la problemática que tenemos del narcotráfico, ¿no? Sin dudas. No todo es represivo, ¿no? No todos son eslóganes, sino que hay que abordarlo. Hay una mirada integral, ¿no? Como hay que abordarlo. Es necesario. Sin duda. Hernán Pablo Cabrera estuvo en la puesta en el aire, Ale Bofelli también, Hernán en la... Bueno, todo el compañero entre TBR y conclusión. Sofía también en edición. Y Sofía también. Nos reencontramos la semana que viene. Exactamente. Por más Catalejo. Chao. Chao, chao. Gracias.